Hoy vamos a reflexionar sobre un principio que si lo aplicáramos en nuestra vida, nos evitaríamos muchos momentos de estrés, de agitación, de angustia, de sufrimiento y de malos ratos que nunca debieron haber sucedido. ¿En qué consiste este principio 90-10? En que el 10% de lo que pasa tiene que ver con tu vida y eso no lo puedes controlar, pero el otro 90% depende de ti, de la manera como reaccionas a ese 10% de cosas que te suceden sobre las cuales no tienes control. Ese 10% incluye el retraso del avión, un choque cuando ibas para el trabajo, todos los imprevistos, una enfermedad, el que te salió al camino y te insultó, en fin, todas esas realidades sobre las que no tenemos control. Pero repito, lo importante es el otro 90% que depende de la manera como nosotros reaccionamos. Ejemplo concreto: estás sentado desayunando con tu hija y tu esposa, estaba un padre de familia y de repente la hija tomó la taza de café y al tomarla se le resbaló y la arrojó sobre la camisa blanca de su padre. No tienes control sobre eso, simplemente es un imprevisto. Pero enseguida lo que hizo este papá empezó a maldecir, le gritó a la hija empezó a llorar, miró a su esposa y le recriminó por haber puesto la taza de café muy cerca de la orilla de la mesa. La esposa se marchó enfadada, él corrió a cambiarse la camisa. Cuando se puso otra camisa observó y el autobús de la hija se había ido, porque la hija, claro, se demoró llorando y angustiada mientras desayunaba. Tomó la hija y le preguntó a la esposa si podía llevarla, pero la esposa se tenía que ir. Le tocó a él llevar a la hija y como iba retardado, aceleró por una avenida por la cual solo era posible ir a 50 por hora, él iba a 70, lo paró un policía de tránsito y le puso una multa. Llegó al colegio retrasado, quiso despedirse de su hija, pero ella se bajó llorando y ni le extendió la mano. Llegó al trabajo y cuando se dio cuenta se le había quedado el portafolio. ¡Qué día tan horrible!, pensó. Ansiaba regresar a casa y cuando regresó, claro, había una distancia evidente entre su esposa y su hija. ¿De quién fue la culpa? ¿Del café? ¿Del policía de tránsito? ¿De la hija? ¿De la esposa? No, de esos 5 segundos en que reaccionó como no debió haberlo hecho. Escenario diferente. Se regó el café y él, mirando a su hija con ternura, le dice: hija, la próxima vez trata de poner más cuidado. Va y se cambia su camisa. Cuando mira, ya la hija se está yendo contenta en el bus del colegio, le extiende la mano, su esposa se despide de beso y el ambiente es totalmente diferente. Todo depende de la manera como reaccionamos ante las diferentes situaciones. ¿Y qué necesitamos para eso? La fuerza del Espíritu. El Espíritu es el que viene con todos esos dones: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, afabilidad, dominio propio. Todas esas situaciones que hemos tratado tantas veces de controlar y que no podemos. 5 segundos. Dos escenarios diferentes, un día terrible, un día de amargura, un día de desazón, un día malo en el trabajo, un ambiente pesado en la casa, y todo pudo haberse cambiado por una palabra, por un instante en que nos detengamos a pensar cómo reaccionaríamos ante esa situación. No es fácil, pero si empezáramos a aplicar este principio 90-10, repito, 10% no tenemos control, es lo que nos sucede en la vida, sobre lo cual no podemos hacer nada, pero el 90%, que es la gran mayoría, determina cómo acabamos de vivir el resto de ese día. Empiézalo a aplicar en la vida. Hoy cualquier cosa, y hablo por mí, nos descompone, nos pone mal genio. El hijo mío cada rato me dice: papá, ¿y por eso te dañaste el día? Sí. Hace falta, con la ayuda del Espíritu, empezar a aplicar más este principio 90-10, porque la reacción determina el resto del día de nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa y con nosotros mismos. Hija, con ternura, la próxima vez ten más cuidado, pero ¿qué hacemos? Regañar, gritar, perder el control, no saber para dónde coger. El principio 90-10 va a cambiar esas situaciones de nuestra familia que a veces se vuelven un infierno por pequeños detalles. Dios los bendiga.